Existen programas que se están consolidando y también vamos a dar cuenta de alguna novedad que se pone en marcha este año. Esan beharra dago, eta argi utzi nahi dut, enpresen arazoen aurrean, Jaurlaritzak ez dituela begiak itxita. Kontrakoa esango nuke. Begiak itxita ez, oso tentuz. Mota askotako arazoak daude eta izan daitezke egoera honetan. Eta egoera honetatik ateratzen garenean ere bai. Eta beti adi gaude enpresen jarduerari eta nola lagundu genezaken. Badira zailtasun korapilotsuak eta askoz ere zaratatsuagoak direnak. Badira pentsatzen dutenak gero eta zarata gehiago, gero eta aukera handiagoak izango dituztela arazoak konpontzeko. Eta ez da egia. Zarata, tentsioa eta gatazka ez dira konponbidea topatzeko osagai aproposenak. Egun hauetan ikusten ari geran irudiak ez dute ezertan laguntzen. Jaurlaritzak ahalegin handiak egiten ditu mahai batzuetan parte hartzeko. Zergatik, irtenbidea bilatu nahi dugulako, eserita elkarlanean eta guztiok elkarrekin atera gaitezen. No son de recibo las imágenes de tensión y enfrentamiento que estamos viendo estos días. Actitudes violentas que, lejos de buscar una solución, lo único que hacen es enquistar y alejarse del camino del diálogo. Este mediodía, el Gobierno vasco, desde el departamento que dirijo, hará un esfuerzo adicional. Se sentará en una mesa en la que todas las partes deberán dejar claro que la confrontación y la violencia no son el camino a seguir en la búsqueda de un acuerdo empresarial. Mientras esto sucede, también nos consta que la mayoría de las empresas que estáis hoy aquí y las que no estáis, desde luego estáis trabajando para remontar la amenaza que supone la crisis internacional. Hoy hemos amanecido con una noticia ilusionante. El motor industrial de Europa, Alemania, tiene un índice de confianza que muestra señales positivas. Y esta, por lejana que nos resulte en estos momentos, supone una oportunidad relevante para la industria vasca, para su competitividad, para sus exportaciones, para sus colaboraciones en Europa. Gure ekonomia txikia da, badakigu, baina Europako zantzuak oso kontutan izan behar ditugu gure ekonomiak izugarrizko loturak dituelakoan. Zer esan Alemaniako industrian gertatzen denarekin. Gaurko datua da, egia da, eta pista jarraituko diogu hemendik aurrera zenolako bilakaera dun. Baina Europako industrian izugarrizko eragina izan dezake, eta guretzat behintzat zentzu honetan albiste ona da. Bitartean gure bidea jarraituko dugu. Gure politika industriala eta teknologikoa garatuko dugu. Zuen eskutik eta zuekin. Bakarrikan Jaurlaritzak ez du ezer egiten. Zuei laguntzen eta zuen bidea egiten zuekin batera. Hori da gure helburua. En cuanto a las líneas de actuación y el enfoque del plan, os tengo que decir que, tratamos de responder a las necesidades del presente, como siempre, pero preparándonos para el futuro. Y hoy os vamos a presentar la parte de tecnología, decíamos, tecnología, innovación, emprendimiento, pero sí me gustaría remarcar las 5 líneas principales de este programa de ayudas. La primera, ofrecer a las empresas en dificultades y a las zonas más desfavorecidas, más castigadas, un apoyo y un acompañamiento en la búsqueda de soluciones y de mejora del tejido económico. En segundo lugar, identificamos programas para la modernización, para la mejora competitiva de los sectores existentes a través de programas que os vamos a dar a conocer a lo largo de estas 3 jornadas. La tercera es que activamos nuevos programas novedosos que responden, por una parte, a necesidades estratégicas de futuro ligadas a infraestructuras tecnológicas, digitalización, que se explicarán en la sesión de hoy, y otros nuevos programas dedicados especialmente en el momento COVID, que han sido diseñados precisamente para atender las debilidades que se han detectado a lo largo de este año prácticamente que llevamos en esta situación. Una cuarta línea está dirigida a las necesidades empresariales relacionadas con la transición energética y la sostenibilidad. Programas de eficiencia,
de energías renovables, medio ambiente, economía circular, bioeconomía, todas ellas, insisto, asociadas a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático. Y en quinto lugar, me gustaría destacar a las personas, no porque estén en quinto lugar y porque sean las menos importantes, todo lo contrario, porque están en el centro de todas las actividades que tenemos que desarrollar. Y en ese sentido necesitamos personas cualificadas a todos los niveles, en todos y cada uno de los puestos de trabajo que tenemos en este momento y que se crearán a futuro. Y para ello incrementamos las becas de internacionalización con 625 becas para nuestros jóvenes y con ayudas para personas investigadoras y programa para formación y atracción de jóvenes al sector primario. Es decir, sin personas no vamos a poder hacer este camino y necesitamos que estén bien preparadas. Ekimen ugari dira eta denbora mugatua daukagu. Egun hauetan, egingo ditugun jardunaldi hauetan, ez dira sakonean aztertuko, baina bai nahi dugu zuek jakitea zertara bideratuta dauden eta nola antolatuko diran. Eta, saio informatibo gehiago izango dira, beste eragile batzuen eskutikan. Informazioa behar bezain beste emango dizuegu eta laguntza behar bezain beste. Ez genuke nahi enpresa bakar bat ere geratzea laguntzari gabe, ez duelako nahiko informaziorik eta ez duakilako nora jo edo nola lan egin. Zuen esanetara gaituzue, badakizue, baina gaur berretsi nahi dizuet, eta eskerrik asko, momentuz gaur behintzat hemen zaudeten guztioi, eta ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen saileko teknologia eta berrikuntzako sailburuordetzako taldea, hemen dago zuekin, sailburuordea hasiko da, Estibaliz Hernáez, eta ondoren zuzendariak ere zuekin egongo dira. Eskerrik asko guztioi, eta Estibaliz Hernáez, zurea da hitza. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi, sailburuak esan deuen moduan, Estibaliz Hernáez naz, teknologia berrikuntza eta eraldaketa digitalerako sailburuordea. Ongi etorri, enpresen laguntza planaren lehenengo saio informatibora. Gaurkoan, 4 esparruetan aktibatuko ditugun programak errepasatuko ditugu. Eta 4 esparruak dira, ikerketa eta garapena, berrikuntza, eraldaketa digitala eta ekintzailetza berritzailea. Horretarako nirekin badaude Alberto Fernández, teknologia eta berrikuntza zuzendaria, eta Leire Madariaga, eraldaketa digitala eta ekintzailetzarako zuzendaria. Damos pues inicio a la primera jornada informativa del Plan de Ayudas 2021. Es un plan dotado con 430 millones de euros, de los cuales el 40% está dirigido a la apuesta por la I+D+I, como consecuencia del compromiso que tiene el Gobierno vasco y el propio Lehendakari de incrementar estas partidas de forma interanual en un 6%. Hoy vamos a exponer los programas de ayudas en los ámbitos de la I+D+I, en el ámbito de la tecnología, la transformación digital y el emprendimiento de base tecnológica. Son ámbitos que queremos reforzar para ayudar a que la industria vasca avance en la mejora de su competitividad, para ayudar a la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica y para reforzar en Euskadi la oferta de los servicios avanzados y conexos a la industria. Laguntza mota ugari dira, beti ere estrategia baten kokatuta daudenak. Ikerketaren fase ezberdinak laguntzeko, digitalizazioaren prozesu eta maila ezberdinetan edo ezberdinak lantzeko, eta ekintzailetzaren ibilbideak eskatzen deuen une ezberdinetarako laguntzak dira. Enpresen itinerario osoa kontutan hartzen dugu, une batean edo bestean lagundu ahal izateko. Ibilbidea duten programak azalduko ditugu, eta baita ekimen berriak izango direnak ere. Y entre los programas nuevos, que ha comentado también la consejera, caben destacar el programa Aspitec, de infraestructuras tecnológicas, el programa de desarrollo de inteligencia artificial en empresas y la conectividad 5G.
Cabe recordar que los grandes objetivos que perseguimos en esta materia, en esta viceconsejería, son lograr la convergencia en I+D con la media europea, tanto en resultados como en inversión, y hacer de Euskadi un polo de innovación europeo. Incrementar un 10% la creación de empresas tecnológicas y posicionar a Euskadi como un ecosistema tractor de startups internacionales que colaboren con la industria o con el tejido industrial local. Y acelerar la adopción de palancas tecnológicas en el marco de la Estrategia Digital Europea. Badakigu asko dugula egiteko, baina lortu dugun ekosistemak baditu ere azpimarratzeko indarguneak. Horiek sendotu nahi dugu BRTA Euskal Zentro Teknologikoetako Aliantzaren eskutik eta zentroek enpresetan eman dezaketen laguntzaren bitartez. Eta amaitzera noa, baina aurretik bi ohar garrantzitsu utzi nahi ditut. Saio honen amaieran ez dugu solasaldirik zabalduko eta kamaraz atzean zaudetenok zalantza guztiak helarazi ditzakezue euskadi.eus edota espri.eus web horrien bitartez. Edota programa bakoitzean jarriko zaizuen e-mail eta telefonoetan. Bestetik, jakin ezazue, gaurko aste honetako saioak amaitzean, eragile ezberdinekin saio bereziak prestatuko direla. Eta behar izan ez gero, saio horietan aukera izango dugula programa bakoitzaren zehetasun gehiago argitzeko. Nire aldetik, eserrez gehiago. Alberto Fernández, Teknologia eta Berrikuntza zuzendariak hitza hartuko deu. Alberto, nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburu ordea. Egun on denori. Bueno, no sé si podemos pasar a la presentación. Okay. Bueno, hasiko gara. Vamos a empezar la presentación de los... Pero voy a hacer... Okay. Voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a empezar la presentación por el capítulo de tecnología, intentando relataros las actividades que tenemos incluidas en este capítulo de promoción de dos ámbitos fundamentales, la actividad de I+D y los inputs necesarios para realizar la actividad de I+D. Esta parte es novedosa, se ha venido citando por los ponentes anteriores. Queremos lanzar iniciativas de apoyo tanto en el ámbito de las infraestructuras tecnológicas como en el ámbito del talento, porque creemos firmemente que son los dos inputs fundamentales para hacer I+D de calidad. Sin más, voy a entrar en el primero de los programas. Como no podía ser de otro modo, bueno, Asitec, nuestro buque insignia de financiación de la I+D empresarial, de apoyo a las empresas para la realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, de carácter competitivo, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico. Siempre en los ámbitos de especialización del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. He citado dos cuestiones que van a ser muy repetidas en mi ponencia, que es los tipos de investigación y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Es importante resaltar que los elementos que financiamos siempre se refieren a un tipo de investigación que está relacionada de manera más cercana o más lejana con el mercado, que en el mundo de las empresas nosotros trabajamos con la investigación más cercana al mercado y para eso tenemos dos líneas de financiación fundamentales en esta iniciativa. Los proyectos de I+D de carácter competitivo, dirigidos tanto al desarrollo de nuevos productos como al desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica, que se pueden realizar en cooperación y también de manera individual y que requieren de un presupuesto anual mínimo de 100.000 euros. También lanzaremos los proyectos de I+D de carácter estratégico, surgidos a partir del liderazgo empresarial y que necesitan, exponen o apelan a una cooperación empresarial importante. Tienen que trabajar más de 2 empresas en una cooperación en donde todas las empresas tienen una personalidad importante y en colaboración también con nuestros agentes de la red vasca de tecnología o con la oferta tecnológica que se desarrolla en el País Vasco. Requieren de un presupuesto mínimo de 4 millones de euros y estos segundos, los proyectos estratégicos, pueden ser
realizados de manera plurianual. Los beneficiarios, este programa está dirigido a todas las empresas del País Vasco, tanto grandes como pymes como asociaciones de empresa. Es cierto que este programa fundamentalmente financia la labor realizada por pymes. En torno al 80% de estas ayudas está dirigida a proyectos realizados por pymes, por el entramado industrial del País Vasco. Es una convocatoria, como os decía, es nuestro buque insignia, de 91.300.000 euros, divididos en 43.300.000 euros para la línea de competitivos y 48 millones para la línea de estratégicos. El programa se lanzó de manera anticipada a finales de diciembre del 2020, aunque su periodo de devengo de los proyectos empieza en el 2021 y la fecha de cierre de la convocatoria será el próximo 12 de marzo. Se articula la ayuda de forma concurrencia competitiva. Cuando nos oigáis hablar de concurrencia competitiva, eso quiere decir que recibidos todos los proyectos y evaluados todos es cuando se toman las decisiones. Los proyectos se resuelven por su cualificación respecto a la cartera global y es importante entender la concurrencia competitiva como un elemento en el que la empresa debe demostrar su cualidad en el proyecto. Los ratios de financiación. Es un programa que puede financiar en investigación industrial hasta el 50% en estratégicos y hasta el 40% en competitivos. Y estos ratios son también existen unos ratios para el desarrollo experimental en el entorno del 25% de subvención respecto al presupuesto del proyecto. Es cierto que el desarrollo experimental es aquel que se realiza más cercano al mercado, donde la participación de la financiación privada debe tener más personalidad. Bueno, las fichas que se os han distribuido recogen muchos datos sobre cómo contactar, cómo profundizar en estos proyectos. Aquí veréis nuestras responsables tanto en Gobierno como en SPRI. Y esto me da pie a una cosa que va a ocurrir en toda mi presentación y que no la citaré mucho más, y es que todas estas ayudas se hacen en un marco estricto de colaboración por un equipo mixto desarrollado tanto en Gobierno como en SPRI, y que siempre tendréis referencias de ambos equipos de trabajo. Bueno, sin más, voy a pasar a otra línea de ayudas, ya en el entorno de la Red Vasca de Tecnología, y vamos a empezar por Emaitex Plus. Os voy a presentar una pequeña familia de ayudas a los agentes de la Red Vasca de Tecnología, y Emaitex Plus es una ayuda que, tal como se dice en la ficha, es un apoyo a la actividad no económica de los centros tecnológicos, multifocalizados y los centros de investigación. Su objetivo fundamental es orientar a resultados a nuestros agentes de la Red Vasca de Tecnología. Nosotros les proponemos una financiación en tanto en cuanto cumplen con unos resultados tanto en su ámbito de especialización para el plan de ciencia y tecnología, como en su ámbito de excelencia. Mediremos los indicadores que miden su calidad de investigación, como en el ámbito de la cooperación. Estamos muy centrados en la cooperación. Queremos entender o proponer que este programa realmente lo que quiere motivar es los centros tecnológicos como un medio para llegar a la competitividad de las empresas vascas a medio o largo plazo, y no tanto como un fin en sí mismos. Nosotros aquí verdaderamente lo que medimos es el grado de cumplimiento del modelo del centro, su grado de transferencia al sistema socioeconómico vasco y a las empresas, por tanto. Luego tenemos un programa también en la esfera de la Red Vasca de Tecnología, el programa Elkartec, un gran programa de apoyo a la investigación fundamental e investigación industrial, un programa que viene trabajando ya los últimos, yo diría que 10 años, y hemos hecho modificaciones en las últimas legislaturas, y en estos momentos estamos en una de sus momentos más álgidos. Hemos corregido el programa hasta tener 3 líneas de financiación, los proyectos de investigación fundamental colaborativa, insistimos en la palabra colaborativa, programas para la colaboración entre al menos tres tipos de agente,
Es muy importante entender que nosotros vamos a evaluar la coordinación de los agentes. No podemos soportar como país que se realice investigación o que se desperdicie o que tengamos problemas de eficiencia en la investigación. Nuestro tamaño, nuestra masa crítica exige que seamos colaboradores, que cooperemos. Estos proyectos están dirigidos a esa zona de trabajo en la Red Vasca de Tecnología. Tenemos los proyectos de investigación con alto potencial, están dirigidos a liderados por una unidad de I+D empresarial. Las unidades de I+D empresarial o centros de investigación privados, propiedad de los grupos industriales, son una característica muy especial, diría yo, o que caracteriza mucho nuestro sistema de innovación. En Euskadi hay un gran número de centros de investigación privados. Las corporaciones industriales apuestan por generar centros de generación de conocimiento y este es un programa que va dirigido a potenciar la colaboración entre estos y el resto de agentes. Y tenemos también una línea de trabajo con las acciones complementarias de especial interés dirigida a los organismos de intermediación. Entendemos como clave la intermediación entre la oferta tecnológica y la demanda tecnológica representada por las empresas. Creemos que la forma de llegar a las empresas es que los organismos de intermediación desarrollen su labor de la manera con mayor cualidad posible y de la manera más eficiente, y este programa trata de apoyar estos programas de intermediación. Los ratios de financiación, al hablar de investigación fundamental e investigación industrial, nos movemos hasta el 100% de subvención a fondo perdido sobre el presupuesto aceptado en los casos de investigación fundamental y hasta el 50% en investigación industrial. Quiero resaltar que entre los criterios de evaluación en este programa, por mucho que estemos hablando de investigación fundamental, para este Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la orientación al mercado, el potencial de los proyectos de investigación fundamental, de entender lo que pasa después de que la investigación acaba, de cómo proponer las fases de transferencia, son claves para la evaluación, incluso de la investigación en los TRLs más bajos, como decimos tecnócratas, o en las partes más alejadas del mercado. Os mostramos también contactos para que podáis profundizar en el programa y siempre repetir un poco que os encontraréis con equipos mixtos dirigidos por esta viceconsejería, equipos mixtos entre el Gobierno, las personas que estamos en LACUA y las personas que están en SPRI. Ahora ya entro en una zona, en este capítulo de tecnología, lo hemos hablado mucho, tenemos las líneas que os he comentado enfocadas a proyectos de investigación y desarrollo y queremos desarrollar dos líneas fundamentadas en los inputs de la investigación y desarrollo. O sea, para hacer investigación y desarrollo de calidad se necesitan dos elementos fundamentales, como es el talento de nuestros investigadores y como es las infraestructuras científicas tecnológicas sobre las que se soportan los proyectos. Hablaba nuestra Sailburu y nuestra Sailburu Ordea de la novedad que supone el que lancemos un programa de apoyo a la adquisición, instalación y actualización de equipamiento científico-técnico. Y así es, hemos decidido abordar este input de manera directa e intentaremos lanzar un programa de financiación que empieza este año con una línea básica, una línea un poco de prueba con 5.300.000 euros, pero que está llamado, por lo menos en nuestra estrategia, está llamado a ser un programa importante y cuantioso y intentaremos que abarque incluso en la zona de empresas, que abarque incluso la llegada a las unidades de I+D empresariales y a las empresas en sus programas de inversión en activos que se puedan considerar para la función de investigación y desarrollo. Estaremos aquellos activos tecnológicos que los consideremos que trabajen en actividad no económica podremos llegar al 100% y para los activos que se enfoquen al desarrollo de actividad económica del solicitante nos moveremos en ratios del 50%. El programa nuevo, bueno, no se ha hablado un poco de las fechas aproximadas de publicación de los programas anteriores, las encontraréis en las fichas que os vamos a hacer llegar o que ya disponéis de ellas.
Y sí queremos insistir en que en el concepto de infraestructuras científico-tecnológicas no solo es importante adquirir una infraestructura en el estado del arte o que nos sirva para tener aquello de mayor impacto posible, sino que nosotros vamos a insistir mucho en el plan de uso. Necesitamos, como os decía cuando hablábamos de otro programa, necesitamos ser eficientes, aprovechar nuestra masa crítica, necesitamos que las infraestructuras estén disponibles para la investigación de las empresas, necesitamos que las infraestructuras sean capaces de demostrar no solo su capacidad de hacer ciencia, sino la utilidad de esa ciencia y serán criterios fundamentales para la evaluación de las iniciativas ASPITEC. Bueno, hablando de inputs, no podíamos dejar de hablar del programa BeKindTech, apoyo al desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora y la realización de doctorandos industriales, tanto en las empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un programa que financia los costes de contratación de doctores o doctoras en su primera línea y en su segunda línea los costes de contratación de doctorandos y doctorandas. ¿Por qué apostamos por los doctores? Para nosotros el proceso de doctorado, el proceso es un proceso muy habilitante para enfrentarse al estado del arte, para enfrentarse a la acumulación de ciencia de manera organizada, ordenada, metódica, sistémica, y creemos que es un valor tanto para las empresas del País Vasco como para nuestros centros. Así que apostamos por esta formación, es un programa que está todavía consolidándose, en este formato lleva con nosotros 3 años. Creemos que es un programa en el que tenemos muchas esperanzas puestas de crecer, de impactar, de que se desarrolle en las compañías de manera natural. Su fecha de publicación, ponemos febrero del 21, ahora a finales de febrero se aprobará, principios de marzo se aprobará en Consejo de Gobierno. Su salida será su petición de solicitudes será la primera quincena de marzo y lo tendremos abierto hasta finales de mayo. Bueno, con esto he repasado un poco nuestros principales programas en el capítulo de tecnología y paso al capítulo de innovación. Realmente, en el capítulo de innovación, lo que recogemos es nuestros programas o nuestras líneas de financiación o de promoción de actividades de transformación de la empresa. Tenemos líneas para empresas iniciadas en los procesos de innovación, que son capaces de disponer de un diagnóstico o son capaces de solicitar un determinado tipo de proyecto. Y veréis que más adelante os presentaré un nuevo programa que el año pasado funcionó de manera piloto, este año lo lanzamos en formato programa, que está diseñado para empresas no iniciadas, para los primeros acercamientos a la innovación, a los procesos de innovación internos de la empresa. También hablaremos como tercera línea de trabajo, el acercamiento de los activos tecnológicos que tenemos en los centros tecnológicos, los activos tecnológicos que se acumulen en lo que veremos es el Basque Digital Innovation Hub, promocionar que las empresas puedan utilizarlos. En el capítulo de Innovideac, el primero que os decía, el programa orientado a las empresas iniciadas, tenemos un programa de apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas participantes mediante el apoyo a proyectos orientados a la innovación, la mejora de la gestión, la participación de las personas y la adaptación de sus modelos de negocio o el reforzamiento de su dimensión. Es importante para nosotros comunicar que en los proyectos de mejora de la gestión los hacemos en colaboración con Euskalit, sería la línea Innovideac Cudeavide, y en colaboración con las 3 diputaciones forales. Para nosotros es extremadamente importante este tipo de colaboraciones. Creemos que el expertise de Euskalit y el grado de cooperación que tenemos con
las diputaciones nos permite capilarizar mucho mejor las ayudas, llegar a tamaños de empresa mucho más amplios y trabajar de manera mucho más eficiente. Los beneficiarios, bueno, empresas que realicen, hemos puesto ahí un relato largo de la caracterización de las empresas que pueden ser beneficiarias. Realmente estamos hablando de empresas industriales, servicios conexos con la industria, y aquí hacemos una llamada a las industrias creativas correspondientes a los sectores de diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda, porque creemos que es un campo, la innovación de transformación, la transformación de la empresa en sus bases organizativas, en sus bases de diseño, en sus bases de marketing o de comunicación. Realmente hacemos una llamada a este tipo de compañías porque creemos que pueden ser protagonistas del cambio en las empresas o de la transformación en la empresa. Tenemos 3 líneas de trabajo, como os decía, veréis que es una familia de iniciativas, la que os comentaba, Innovidea Cuidavide, Innovidea Leiavide y Innovidea Pertsonak. Tenemos una de las líneas, además de los modelos de gestión y la gestión interna de la compañía que recogemos en el Leiavide, las personas, la toma de responsabilidad de las personas en los procesos de decisión de las empresas, la toma de responsabilidad de los trabajadores en la propiedad de la empresa, la dinamizamos con una línea que llamamos Innovidea Pertsonak. El programa lo lanzaremos en marzo. Creemos que en la segunda quincena de marzo el programa estará en marcha. El importe de la convocatoria dedicaremos a esta línea 3.300.000 euros. Cerraremos el programa en septiembre del 21. Estaremos abiertos, ya que aquí utilizamos el sistema de otorgamiento sucesivo. O sea, los proyectos irán evaluándose según van llegando y se irán resolviendo según vayan llegando hasta agotamiento presupuestario. Ahora estimamos que estaremos activos correctamente hasta septiembre del 21 con el presupuesto que hemos dispuesto. Bueno, os sigo insistiendo en que encontraréis en las fichas todos los contactos necesarios para profundizar en estas iniciativas y os lanzo ya hacia la nueva convocatoria de Asinnova. Os decía que tenemos, os comentaba Estíbaliz Hernáez, la necesidad que tenemos de incrementar la base empresarial innovadora en nuestro país. Estamos muy centrados en incrementar el número de empresas que se consideran innovadoras. Creemos que las empresas que no han iniciado estos procesos debemos llegar a ellas de otra manera. El año pasado trabajamos en formato piloto. Este año ya lanzamos Asinnova como un programa más de ayuda. Realmente, si algo tuviéramos que resaltar aquí es la colaboración que tenemos con las agencias de desarrollo local y con Innovasque. Hasta el momento de la solicitud es clave que nosotros lleguemos al mayor número de empresas, que consigamos, como decía antes, una capilaridad en todo el territorio vasco. Tenemos que conseguir que esas relaciones que tienen las agencias de desarrollo local con las empresas las hagamos efectivas, podamos comunicarnos con esas empresas, y creemos que la herramienta fundamental para llegar, para la comunicación, son estas agencias de desarrollo local, con la formación, la organización que nos está proponiendo Innovas como experto en innovación. A partir de la solicitud, la gestión del programa se va a hacer con bonos de 50 horas de consulting. En la SPRI conseguiremos, a base de comprar capacidades de consulting, conseguiremos disponer de un potencial de transferencia a las empresas, y que lo haremos con bonos de 50 euros. Es un modelo bastante diferente a las subvenciones a fondo perdido, pero creemos que es mucho más eficiente para iniciar una compañía en los procesos de innovación interna, ya sean en aspectos que básicamente pertenecen a la base fundamental sobre la que sustenta su modelo productivo, su modelo de producto y proceso, pero que creemos que le confiere un potencial innovador sin ninguna duda. Tanto los procesos administrativos internos, la producción, la logística, las personas, los clientes, los competidores, mercados,
todas estas cuestiones que responden al modelo de negocio de las empresas creemos que podemos dinamizarlas con Asinnova. Es un programa con un presupuesto de 2.400.000 euros. En marzo de 2021 se van a empezar las tareas de contratación por parte de SPRI. Creemos que entre junio y diciembre del año estará a disposición de las empresas. Y para acabar mi presentación, pues finalizo con un programa del que ya os he dado una pista, el Basque Digital Innovation Hub Conexio. Ha sido un programa premiado hace poquísimo, yo creo que no han pasado 2 meses desde el premio al Basque Digital Innovation Hub. Es un programa realmente en el que tenemos depositadas muchísima confianza de que en el futuro sea un programa muy troncal, muy estructural del departamento. Es un programa que trata de acercar apoyo a la incorporación de tecnologías digitales y sostenibles en el diseño y desarrollo de productos y servicios de empresas manufactureras. Empresas industriales, servicios conexos con la industria, un amplio abanico del concepto de empresa industrial. Estamos muy en la dinámica de que las empresas, uno de los elementos o uno de los gaps que pueden, o uno de los inconvenientes que pueden encontrar las empresas para acercarse a las grandes tecnologías de digitalización puede ser la inversión. Creemos que existen capacidades, activos tecnológicos en nuestra red vasca de tecnología que podemos acumular en el Basque Digital Innovation Hub y ponerlo a disposición de las empresas. Y este es nuestro plan de trabajo. El programa financiará 2 líneas de trabajo, elaborar un plan de acción para incrementar la capacidad de absorción de esta tecnología. La empresa, junto con el activo tecnológico, podrá desarrollar este plan. Y una cosa que nosotros que llevamos muchos años intentando movilizar, que son las pruebas de concepto. Las últimas fases del desarrollo experimental, las últimas fases de validación de la tecnología. Este programa nos da la oportunidad de hacer demostración tecnológica de la incorporación de tecnología a las empresas, y eso creemos que puede ser un valor muy importante. Es un programa que este año, de manera inicial, sale con 480.000 euros. Su periodo de presentación de solicitudes, creemos que el programa, tenemos muy avanzado el proceso administrativo de lanzamiento del programa. Estimamos que lanzaremos el programa en mayo de 2021 y que estaremos abiertos hasta septiembre del 2021. Aquí, al ser los costes elegibles aquellos de colaboración con los agentes de la red vasca de tecnología propietarios de los activos tecnológicos, nos moveremos en financiaciones de hasta el 80% de esos costes. Sin mucho más, y siendo el último programa, os devuelvo la palabra. Eskerrik asko. Y bueno, como creo que hemos intentado también marcar en la presentación y veréis en las fichas, ponernos a vuestra disposición. Ahí encontráis todos nuestros contactos y es realmente un placer para nosotros que sepáis que estamos a vuestra disposición y que en cualquier momento podéis contactar con cualquiera de las personas que están ahí o con los que estamos en la mesa. Eskerrik asko denoi. Egunon guztioi. Gizartea sufritzen ari den eraldaketa azereratua, egungo egoerak agerian utzi ditu teknologia digitalek sortu diren erronka konplexu ugariei erantzun azkar eta eraginkorra ematen lagun dezaketela. Eta adibide horien artean dago COVID-19 esaterako. Aurrean ditugun 3 transizioek, sailburu eta sailburuordeak aipatutakoek, anbizio handiko erronkak dakartzate gizarte osoarentzat. Eta erronka horiek bereak egiten ditu gobernu honek. Baina teknologia digitalak aukera berriak ekartzen dizkigute, baita berrikuntzatik horiei heltzeko modu berriak ere.
Eusko Jaurlaritzak orain arte prestatu dituen agenda digitalek aurrerapen nabarmenak ekarri dituzte administrazioaren eta euskal gizarte osoaren digitalizazioan. Euskadi egoera aurreratuan dago Europar Batasunaren ingurunean bere ekonomia eta gizartea digitalizatzeari dagokionez. Ekonomia eta gizarte digitalen Europako indizearen DESI esaten duen arabera. Indize hori erabiltzen da Europar Batasun 28ko herrialdeen bilakaera konparatua neurtzeko. Ahora se ve necesario un salto cualitativo que aúne esfuerzos a través de proyectos concretos que, por ser transversales e involucrar a muchos agentes, sean la base de esta nueva etapa en Euskadi. Es por ello que estamos ultimando una nueva estrategia de transformación digital 2025, cuyo fundamento es precisamente el resolver los retos que se presentan desde los distintos ámbitos sociales, económicos y medioambientales a partir de tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad 5G o los servicios cloud. Todo ello desde una perspectiva de mejora de la competitividad del territorio, la inclusión social y respeto al entorno natural. En definitiva, como decía nuestra viceconsejera, acelerar la adopción de las palancas tecnológicas incipientes, contribuyendo así a la transición tecnológico-digital que Euskadi debe afrontar en los próximos 5 años. Hori lortzeko, estrategiak arreta jartzen du apustu zehatzetan eta Euskadik azken urteotan eraiki dituen dudagabeko indargunetan esplotazioan. Adibidez, enpresa sare dibertsifikatuan, gero eta espezializatuagoa den ekosistema zientifiko-teknologikoan, azpiegitura teknologiko aurreratuetan, eta duela 3 hamarkada baino gehiagotik urtero mantendu eta berritu den babes instituzional ukaizinean. Apustu horiek besteak beste jarraian zehaztuko ditudan 8 programetan gauzatzen dira, 15,6 milioi euroko guztizko zenbatekoarekin. Y sin más, pasaré, como ha hecho el director de Tecnología, Alberto Fernández, a explicar los programas en el ámbito de transformación digital. Repetiré varios de los mensajes, como no podía ser de otra manera, que ha mencionado Alberto. Y el primero, como bien decía él, es que todos estos programas se gestionan y se trabajan, se diseñan, se gestionan y se trabajan en un equipo conjunto que trabaja desde la dirección del departamento junto con el equipo también que trabaja en SPRI. Empezaré por un nuevo programa dentro de las novedades que mencionaban tanto la consejera como la viceconsejera en este año. Vamos a lanzar un nuevo programa de inteligencia artificial aplicada. Ya venían trabajando desde el área de tecnología la investigación en el ámbito de la inteligencia artificial, pero mediante este programa queremos apoyar casos de uso y, como ahí menciona, proyectos de aplicación de servicios o soluciones comerciales basados en IA en empresas que tengan un efecto de demostración y que permitan activar oferta y demanda de esta tecnología en Euskadi, una de las tecnologías que hemos identificado como prioritarias en esa estrategia que estamos elaborando y que próximamente finalizaremos. Se trata de proyectos de aplicación, soluciones comerciales basadas en inteligencia artificial que tengan ese efecto demostrador y deberán acreditar el uso de algoritmos en ámbitos como Machine Learning, Deep Learning, visión artificial u otros. Veis también ahí los beneficiarios y beneficiarias y la dotación que hemos destinado a esta primera convocatoria de un total de 2 millones de euros. Esperamos lanzar la convocatoria en marzo de 2021, estamos con los trámites internos y nuestra propuesta es de un 50% de ayuda máxima por cada proyecto con un límite de 100.000 euros por proyecto. La articulación de la ayuda será a base de resolución sucesiva. Como bien mencionaba Alberto, es el tipo de programas en los que se van analizando las propuestas a medida que van llegando y funcionan o habrá presupuesto, habrá proyectos hasta que exista un presupuesto disponible. Y ahí, como mencionaba, veis las personas de contacto
en SPRI, en este caso, para la gestión de este proyecto. El segundo programa es el titulado como Programa Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas. No es un programa nuevo. De hecho, nosotros internamente es un nuevo programa para nosotros, pero pretende recoger aquellas iniciativas o aquellos colectivos, aquellas empresas que no han logrado ser cubiertas por el PEBA, el Programa de Ayudas de Extensión de Banda Ancha, en el que llevamos trabajando ya desde el departamento, junto con SPRI, desde hace varios años. Sabréis que por cuestiones operativas, entre los operadores y demás, pues hemos detectado que hay una serie de empresas que, especialmente en polígonos industriales, no tienen cubierta esta necesidad, por lo cual, con esta dotación de 400.000 millones de euros, pretendemos animar a que personas físicas y jurídicas que aún no hayan podido conseguir, por cuestiones técnicas de los operadores, no hayan podido conseguir esta cobertura, presenten esta solicitud para que, bien en privado o prioritariamente a través de agrupaciones de empresas privadas, entidades urbanísticas de conservación, comunidades o asociaciones de empresas, agrupaciones de propietarios y propietarias, arrendamientos, es decir, si hay una agrupación de demandantes, creemos también que eso facilitará el que el operador extienda esa ayuda o extienda esa capacidad tecnológica en ese área. En este caso, ofrecemos un 90% de ayuda a la petición con un límite de 30.000 euros por empresa. Y, en este caso también, esperamos lanzarlo próximamente, dentro de un mes, y el procedimiento también será de resolución sucesiva, porque entendemos también que esta es una situación que se puede producir y que se produce a lo largo de todo el año. Tercer programa, que es también el tercer programa nuevo que lanzamos en este año, es el que denominamos Programa 5G Empresarial. Como no podía ser de otra manera, el 5G, el despliegue de 5G es otra de nuestras apuestas tecnológicas durante los próximos años y queremos empezar ya dirigiendo a la empresa, en este caso dirigiendo a la demanda, la oportunidad de presentar proyectos de implantación de tecnología 5G dirigidos a esa aceleración en la adopción de esta tecnología que permita la transición digital dentro del ámbito empresarial y cuya ejecución, una vez más, sirva de efecto de demostración para proyectos similares. Como veréis, incidimos mucho en la importancia de los efectos de demostración que los casos de uso pueden tener para acelerar esa implantación tecnológica, esa transición tecnológica por la que estamos apostando. Los casos de uso deberán contemplar soluciones disponibles en el mercado y aplicables a la actividad operativa de la empresa. ¿De qué tipo de aplicaciones estamos hablando? Estamos hablando de usos en sensórica, comunicaciones, procesamiento de datos en empresa, tecnologías de industria 4.0, proyectos de movilidad, vehículo autónomo conectado, redes de transporte inteligente, proyectos relacionados con la transición energético-medioambiental, monitorización de redes, reducción de consumo, eficiencia energética, gestión medioambiental o proyectos relacionados con la transición sociosanitaria, ambulancia conectada, intervenciones quirúrgicas remotas, etcétera. En este caso, la intensidad de la ayuda será de un 75% de los gastos e inversiones elegibles aceptados y con un límite máximo de 100.000 euros por ayuda, por propuesta. Creemos que con una dotación de 1.700.000 euros, creemos que puede ser a lo largo de este año una buena manera de activar en el mundo empresarial esa necesidad de 5G para mejorar la productividad y mejorar la competitividad de nuestra industria. La dotación que hemos estimado para la convocatoria de este año es 1.700.000 euros y, en este caso,
utilizaremos el sistema de concurrencia competitiva, es decir, como explicaba también antes Alberto, habrá un plazo para la presentación de solicitudes, plazo que estimamos dejaremos hasta finales de año, hasta otoño, un plazo estimado, y una vez cerrado el plazo analizaremos las solicitudes para ver a qué proyectos podemos otorgar la ayuda. A partir de aquí, la segunda parte de los programas o la segunda parte de aquellos programas que os voy a presentar son programas que seguramente ya conoceréis porque, bueno, con algunas mejoras también en las órdenes de ayudas, son programas que ya tienen un largo recorrido, algunos más y otros menos. El primer programa que, sin duda, como digo, ya conoceréis es Basque Industry 4.0, donde apoyamos la transferencia a proveedores tecnológicos, el apoyo a proyectos de investigación industrial que aborden la transferencia de tecnología desde, como decía, los proveedores tecnológicos hacia empresas industriales en el ámbito de las tecnologías de la información aplicadas a la fabricación avanzada y que tengan, una vez más, un efecto de demostración para permitir acelerar la transferencia al mercado de esos resultados de los proyectos de I+D en las TEICs. ¿Qué tipo de proyectos, una vez más, por detallar la descripción de la ayuda? Serán proyectos que deben estar relacionados con la aplicación a fabricación avanzada, como decía, proyectos de ciberseguridad y comunicaciones industriales, cloud computing, inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada, Business Intelligence, Machine Learning, robótica colaborativa, realidad aumentada, visión artificial, sensórica o diseño y fabricación aditiva en materiales metálicos y avanzados. En terminología un poco más técnica, los proyectos creemos que deben estar situados en un nivel de TRL5 a TRL9. Los beneficiarios, empresas industriales y de servicios conexos, ligados al producto proceso industrial, un importe de la convocatoria de 2.300.000 euros, previsión también de lanzamiento dentro de un mes y, en este caso, no voy a repetir en qué se concreta la concurrencia competitiva, pero, como os decía, en este caso se analizarán las solicitudes y se otorgarán en función de los criterios de adjudicación. La subvención es de un 40%, con un límite de 150.000 euros por proyecto, máximo de 300.000 en proyectos de cooperación y con un presupuesto mínimo de los proyectos de 75.000 euros. Todos estos detalles los tendréis, por supuesto, en toda la información o, como os veníamos diciendo, en las personas de contacto, como en este caso también vienen señaladas ahí. Siguiente programa, también un programa más clásico en el ámbito de las TICs, es el programa Industria Digitala, que apoya la incorporación de las TICs, de las tecnologías de la información, ahí veis un detalle de los tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de migración de sistemas de información internos de la empresa Servicios Cloud, Sensórica, SCADA, por no leerlo todo, Big Data y Blockchain, realidad virtual aumentada, Smart Factory, fabricación aditiva, gamificación, comercio electrónico, sistemas de gestión avanzada de empresa tipo ERPs, mantenimiento preventivo, gestión del ciclo de vida de producto, implantación de aplicaciones CAM, CAE, DMF y teletrabajo, algo en lo que hemos notado y hemos detectado, como supondréis, pues una gran demanda a lo largo de este año, herramientas colaborativas, accesos remotos a sistemas y activos de la empresa. Es un programa para nosotros, como veis, con una gran dotación económica, 3.600.000 euros. Pretendemos también lanzarlo en este primer trimestre del año. Todos estos proyectos ahora todas estas órdenes de ayudas están en fase de tramitación para su aprobación y poder lanzarlo cuanto antes. Y la ayuda se articulará a través de resolución sucesiva. Con una subvención máxima de 18.000
euros por empresa. Cada concepto de ayuda tiene un diferente límite que no voy a detallar porque no creo que sea relevante en esta sesión. Es, como os decía, uno de nuestros programas en este ámbito más clásicos, pero que tiene una mayor aceptación y que creemos que también tiene, a pesar de que las ayudas pueden no parecer considerables, tiene un gran impacto. A continuación, otro de los programas que tenemos, que no por ser repetido en este año, porque ya llevamos varios años también con él, deja de ser relevante, ¿no? Porque, una vez más, la ciberseguridad industrial es uno de los ámbitos tecnológicos que creemos que tenemos que apoyar apostar, por los que tenemos que apostar y apoyar aún más en los próximos años. Apoya, como os decía, pretende impulsar la ciberseguridad industrial en proyectos que aborden convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IoT, Operational Technology, en empresas industriales y de servicios avanzados. Un ámbito, una temática cada vez más crítico, no solo en los ámbitos públicos, sino sobre todo también en el ámbito empresarial. Y ahí también, en la descripción del programa, veréis también el tipo de proyectos, el tipo de necesidades que pretendemos cubrir con este programa, ¿no? Securización de accesos remotos y de la información, datos industriales, diagnóstico y evaluación de la ciberseguridad, concienciación de la plantilla, diagnóstico de situación actual de la industria en materia de ciberseguridad, adopción de buenas prácticas recogidas en estándares de ciberseguridad, medidas de protección de información estratégica, monitorización de dispositivos, etcétera. Los beneficiarios son empresas industriales y de servicios conexos, un importe previsto máximo de 2.500.000 euros, fecha aproximada de publicación, una vez más, en este primer trimestre del año 2021, y se articulará por medio de resolución sucesiva. En principio, el monto de la ayuda es de un 50% máximo de ayuda a los gastos presentados, con un límite de 18.000 euros por proyecto. Hasta aquí les he presentado el paquete de programas que lanzamos, como os decía, desde el Departamento y SPRI. A partir de ahora, veréis, compartiré con vosotras y vosotros una serie de servicios que también consideramos muy importantes en todo lo referente a, sobre todo ahora verán, la capacitación, formación en el ámbito de la digitalización. Antes de acabar el capítulo de programas, también me gustaría señalar que, en nuestro caso, sí damos un 5% de ayuda adicional a aquellos programas o aquellas solicitudes que presenten un plan de igualdad, un plan de calidad en la gestión lingüística Bikain o un uso del software en euskera. Como mencionaba, pasamos a los servicios, dentro también del ámbito de transformación digital, y el primer servicio en el que trabajamos, es en el servicio de certificación BAIT o IT Txartela. Quizás el más conocido por vosotras y vosotras sea IT Txartela, pero en los últimos tiempos estamos evolucionando hacia el sistema BAIT, que es un sistema que habla más de la habilidad de saber hacer cosas sin tener tan en cuenta las herramientas, ¿no? No es tanto el qué, las herramientas, como la IT Txartela, sino el BAIT es una evolución hacia para qué. Y, sobre todo, es verdad que todo en el ámbito público, en el ámbito de las OPEs, se ha convertido en un acceso necesario para una certificación necesaria para el
acceso a determinados puestos de trabajo. Aquí, en las webs que hay, se indican, se explica cómo se puede acceder a esa certificación. Destinaremos un montante de €500.000 de euros para el servicio de gestión de esa acreditación, tanto en la IT Txartela como hacia el BAIT. El segundo y tercer servicio tienen la misma marca, es la marca Microempresa Digitala, pero en un caso trabajamos lo que es más el asesoramiento en la implantación, que es este caso, el servicio Microempresa Digitala Implantalariak, y en el segundo caso trabajamos más en Microempresa Digitala Prestakuntza. Como bien… voy hacia atrás. Tratar de innovar. Voy hacia atrás en intentar explicar, Microempresa Digitala, como su propio nombre indica, es un servicio que está destinado, que está dirigido principalmente o casi exclusivamente a autónomos y a pequeñas empresas que no tienen acceso, o bien porque lo ven muy lejano, porque no tienen recursos, a las tecnologías que contribuyen a la mejora de su competitividad. Y también, por la misma razón, se trata de clientes que muchas veces no son atractivos para aquellas empresas, para el sector privado que trabaja también en este ámbito, tanto de asesoramiento como de formación. Es importante destacar que no pretendemos en ningún caso, nunca pretendemos hacer la competencia al mundo del servicio privado, sino cubrir aquellos huecos, aquellos fallos de mercado que no son cubiertos por el mismo. En este caso, en el caso de Implantariak, trabajamos en el asesoramiento en la implantación de tecnologías. Por daros algunos datos, en este año que acaba de acabar, un año complicado también para este servicio, hemos tenido 1.900 microempresas participantes, hemos implantado en microempresas 1.500 en 9 casos y se han implantado 11.746 tecnologías, lo cual demuestra que hay una gran demanda en su caso. En el ámbito de Prestakuntza es más formación, son sesiones online y las sesiones online, una de los aprendizajes que hemos hecho en este año es que cada vez tienen mayor demanda y vamos a continuar en este caso con las sesiones online breves de 2 horas que cada uno puede amoldar a su agenda o a su horario de trabajo y en las que estamos en estos momentos desarrollando unas 50, 60 sesiones al mes. Este servicio no tiene una partida concreta, es bajo demanda. Existen ahí tenéis la web en la que existen los formularios en los que los demandantes de esta ayuda se pueden apuntar o pueden demandar, valga la redundancia, esta ayuda. Así como los programas que he explicado anteriormente sí tienen, como habéis visto, unas fechas de lanzamiento y unas fechas, en su caso, de cierre de las convocatorias, en el caso de los servicios están en funcionamiento desde el 1 de enero o el 2 de enero de este año, con lo cual se puede aplicar a ellos ya directamente en cualquier momento a lo largo de todo el año. En este mismo ámbito de la divulgación, no nos gusta por eso llamarlo formación, más divulgación, ofrecemos también el servicio de centros Empresa Digitala, que organiza actividades de difusión y formación sobre las nuevas tecnologías, priorizando también la adopción de aquellas tecnologías más innovadoras o más avanzadas, ¿no? En nuestro caso, veis también que son bastante recurrentes la apuesta que estamos haciendo en Euskadi por el 5G, la inteligencia artificial y algunos conceptos conexos. Estas actividades se desarrollan en los parques tecnológicos, donde tenemos en los 3 parques tecnológicos de la red de parques del Gobierno vasco junto con Polo Garaya.
tenemos unos equipos que trabajan en ofrecer estos servicios a quien lo demande. Es verdad que ha sido un servicio tradicionalmente muy presencial. Este año nos ha obligado a ir al servicio online y de cara al año que viene, el año pasado, perdón, el 2020, de cara a este año hemos detectado que muchas de las actividades las seguiremos haciendo online, ¿no? Se trata de talleres, congresos, seminarios, jornadas. Por daros unos detalles también, en el 2020 se celebraron 252 actividades con 7.617 asistentes. Una vez más, como servicio que es, esto no tiene una dotación, bueno, sí tiene una dotación presupuestaria concreta en nuestros presupuestos, por supuesto, pero no tiene una convocatoria, con lo cual está abierta a lo largo del año en función de las necesidades que existan. Muy relacionado también, porque de hecho se ofrecen o se da este servicio desde los propios centros de empresa digitala, es el Barnetegi Tecnológico A. En este caso se trata de sesiones más especializadas. De hecho, se trata de cursos presenciales. Creemos también en este caso que la presencialidad y el concepto de networking es importante, en las que se elaboran cursos ad hoc para principalmente grupos de empresas, de organizaciones que necesiten. Principalmente hemos estado más dirigidos hacia equipos directivos, pero también tenemos experiencia con cuadros medios en tecnologías, una vez más, en el conocimiento de las tecnologías de la información. En el año 2020 no hemos tenido mucha actividad. Como os decía, es fundamental o es requisito que estos Barnetegis sean presenciales. Pero, por daros una referencia, en el 2019 realizamos 30 Barnetegis a lo largo de todo el año, ¿no? Con lo cual creemos también que es una actividad ad hoc que ofrecemos a aquellas empresas o organizaciones que quieran escalar un poco en su conocimiento de las nuevas tecnologías. Y, por último, muy vinculado a todo lo que os acabo de contar y quizás también como paraguas de todo ello, el servicio ICANOS, competencias digitales. Hemos diseñado, muy inspirado en las políticas de la Comisión Europea y en concreto, en este caso, en un marco conceptual que emana de la Comisión Europea llamada DICCOM, que habla de cómo diseñar competencias digitales. Hemos diseñado en Euskadi, llevamos desde hace años trabajando, invirtiendo en el diseño de un sistema propio de competencias digitales que en estos momentos está reconocido en Europa y, de hecho, nos piden presentarlo en eventos de carácter internacional. Se trata de un esquema en competencias digitales basado en 3 niveles: test para evaluar tu nivel, perfil digital profesional, identificar, elaborar perfiles digitales profesionales en las organizaciones, que ayude también a la hora de seleccionar a personas y a la hora de dotar de contenidos a los desempeños de las personas. Y, en último término, la acreditación, donde por ahora solamente estamos haciendo experiencias piloto ligados, como os decía antes, con la experiencia también que tenemos en el BAIT y en la IT Chartela. Ofrecemos también este servicio a las diferentes organizaciones, aparte de seguir trabajando en el diseño, en avanzar en el diseño, y, de hecho, a lo largo de los próximos meses, lo que pretendemos hacer con ICANOS es paquetizarlo y transferirlo al sector privado para que su despliegue en la comunidad autónoma de Euskadi sea más rápido y se acelere. Hasta aquí el ámbito de los programas y servicios que trabajamos en competencias digitales y, a continuación, pasaré al bloque de emprendimiento. También lehenengo egingo dut aurkezpen txiki bat. Betidanik, baina are gehiago COVID-19 pandemiaren ondoren, proiektu ekintzaile berriak abian jartzea lehentasunik handiena da Euskadin.
formula eta tipologia guztietan, beharrezko autoenplegutik oinarri teknologikoko ekintzailetza berritzaile jaino. Eta ezinbesteko palanka izaten jarraituko du. Egungo krisian, susperraldia eta jarduera ekonomikoa sortzea bizkortzeko. Izan ere, estatu mailan ekintzailetza ekosisteman kalitateari eta inpaktuari buruzko ikerketa berri batek Araba lehen postuan kokatzen du, Gipuzkoa 3. eta Bizkaia 6. estatu mailan. COVID-19 krisitik irteteko egoeran, etapa berri bati ekingo diogu gure ekosistemarentzat. Etapa horrek balio behar digu, eragile berriak geureganatzeko, gure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko. Barne konexioak eta lankidetzak biderkatzeko, horrela pertsona eta proiektu ekintzailei balio handioago eskaintzeko. Eta haien nazioartekotzeari eta erreferentziazko beste ekosistema eta nodo batzuekiko loturari modu onenan aurre egiteko, gure ingurunera ideia, proiektu, pertsona, ezagutza eta kapital berriak erakartzeko ezinbesteko estrategia gisa. El Gobierno vasco ya cuenta con diferentes instrumentos para promocionar nuestro ecosistema emprendedor. Posteriormente, detallaré nuestros 5 programas y servicios más significativos. Pero además de las múltiples iniciativas en las que colaboramos, me gustaría resaltar 2 que me parecen especialmente relevantes en estos momentos. El portal App Euskadi, que pretende ser una referencia para el emprendimiento en nuestro país. Un lugar virtual en el que se pueden encontrar los diferentes agentes y al mismo tiempo se pueden promocionar a nivel mundial las múltiples iniciativas que van surgiendo. En un futuro pretendemos evolucionar hacia una herramienta que sea la carta de presentación del ecosistema vasco de emprendimiento. Y por otro lado, la red de BICs, Business Innovation Centers, iniciativas de apoyo interinstitucional que movilizan y acompañan ideas innovadoras hasta convertirlas en proyectos viables que generan riqueza y prosperidad. Creemos que el emprendimiento es el futuro y que en tiempos de dificultades como ahora también se presentan grandes oportunidades que un ecosistema emprendedor sofisticado debe ser capaz de saber aprovechar. Nosotros lo somos y buena prueba de ello son los múltiples agentes que en Euskadi dan visibilidad al dinamismo de nuestro ecosistema. Izan ere, ekintzailetzaren erakunde arteko 2021-2024 plana prestatzen ari gara. Plan horretan, hainbat erakundearen artean enpresa ideiak eta proiektuak bilatzea planaren zati garrantzitsua izango da. Baita horiek kudeatzeko gaitasuna duten pertsonak bilatzea ere. Apirilerako publikoki aurkeztea espero dugu. Eta gehiago luzatu gabe, 2021 zehar abiraziko ditugun ekintzailetzaren arloko laguntza programak eta zerbitzuak zehaztuko ditut. Guztira, 4,2 milioi euro. En el ámbito del emprendimiento, el primer programa y uno de los más conocidos, no el más conocido, es el Ekintzaile o Barne Ekintzaile para proyectos de intraemprendimiento, que consiste en apoyar proyectos nuevos de carácter innovador, industrial o de servicios avanzados, tutelados por los BICs que mencionaba en nuestra presentación, BICs que también tenemos repartidos territorialmente en los 3 territorios. Nuevos proyectos, apoyar nuevos proyectos en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Aquí se apoya, digamos, el apoyo se puede dar en 2 fases. Una primera fase de ayuda en el acompañamiento a los beneficiarios, en este caso son personas, equipo promotor o empresas de nueva creación. Como decía, ayudar en el acompañamiento durante el proceso de maduración de la idea, elaboración del plan de la empresa hasta la puesta en marcha. Esta ayuda es una subvención, consiste en una subvención a fondo perdido de máximo 30.000 euros, cubriendo el 100% de los gastos. Es importante señalar
que dado que el programa se articula a través de los BICs, colaboración interinstitucional, que creemos, como antes también decía Alberto, que otorga mucho más capilaridad a nuestra actividad. Como les decía, colaboramos con las diputaciones en este caso y esta ayuda se puede complementar también con las ayudas, de hecho se suele complementar por el mismo importe con las ayudas que otorgan cada una de las diputaciones en sus territorios. Segundo tipo de ayudas son ya en una fase más avanzada, ayudas destinadas a pymes para facilitar acceso a financiación en las inversiones necesarias para llevar a cabo ese plan de empresa que han realizado en la fase 1 y que se materializa mediante la reducción del coste financiero para las operaciones de préstamo según el convenio que a tal efecto tenemos suscrito con Lusaro. En definitiva, en esta segunda fase se trata de una ayuda que se concreta en un préstamo máximo del 70% de la inversión en activos fijos con un máximo de 180.000 euros más un apoyo, unas condiciones ventajosas en todo lo que suponen gastos, intereses del préstamo y demás. Vamos a destinar a lo largo del 2021 3.100.000 euros a este programa y, en este caso también, se resuelve de manera sucesiva a medida que los BICs van recogiendo proyectos. Se convoca una comisión que analiza los proyectos y que va tomando las decisiones hasta que se agota el presupuesto. Y ahí ven la persona de contacto en SPRI, pero es muy importante, fundamental, diría yo, acudir en este caso directamente a los BICs. El segundo programa del que voy a hablaros, que por eso decía que no es que sea el más conocido, porque yo creo que el BAIN también se está convirtiendo en un programa muy conocido. De hecho, por no entrar en una guerra de premios, pero también el BAIN Alberto recibió un premio en noviembre del año pasado, un premio a nivel europeo como una de las iniciativas más innovadoras de apoyo al emprendimiento. Pues bueno, volviendo al BAIN, estamos en estos momentos, se está celebrando la 5ª edición. El BAIN es una iniciativa que pretende no solo poner en contacto, sino que pretende que empresas tractoras de Euskadi, en estos momentos tenemos 57 empresas tractoras líderes en Euskadi, trabajen, más bien contraten startups para fomentar y ir convirtiendo, como bien decía nuestra viceconsejera, a Euskadi a un polo de atracción en el ámbito tecnológico y en el ámbito del emprendizaje, ¿no? Se trata de acelerar, una vez más, el nivel tecnológico en la competitividad de nuestras empresas tractoras. Se trata de potenciar también la creación o, digamos, la aceleración de las startups, atraer startups también del exterior y todo ello trabajando soluciones en el ámbito de la digitalización en ámbitos de aplicación totalmente alineados con nuestras RIS3 y nuestro plan de tecnología, como son la industria inteligente, la energía, la salud y el ámbito food. Por dar algunas cifras, este año, como decía, estamos en la 5ª edición. La convocatoria se suele lanzar a las startups allá antes del verano. Recibimos para otoño 748 candidaturas de todo el mundo. A lo largo del mes del otoño se suele hacer el matching y la puesta en contacto entre las startups y las empresas tractoras. Y en el primer semestre del año, es decir, en estos momentos, se produce el proceso de aceleración en la que ambas están trabajando conjuntamente en sus proyectos y, además, el Gobierno da un servicio de aceleración, como decía, a las startups para que también vayan adquiriendo conocimiento en todo lo referente a la formación, la salida al mercado, por supuesto, el acceso que tienen a todas las ayudas y a todas las infraestructuras que se ofrecen en Euskadi para el despegue y la implantación de esa startup. En estos momentos hay 31 startups trabajando con 40 contratos y de esas 31 startups también la mitad son startups del País Vasco.
Como decía, en julio sacaremos la edición número 6 de Bind. Creemos que es un programa, estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo está funcionando, pero también estamos trabajando en abrirlo a otros ámbitos, especialmente al ámbito de la PYME. Creemos que es muy importante también, sabemos que es difícil, pero creemos que es muy importante que la PYME también acceda a este tipo de oportunidades, a familiarizarse en estar en contacto con startups y estamos viendo la manera en que vamos a poder, en que queremos o vamos a ser capaces de articular esta iniciativa Bind también con un espacio para las pymes de Euskadi. Tercer ámbito en el que trabajamos es el intraemprendimiento. Es verdad que quizás hasta ahora en el ámbito del intraemprendimiento tenemos en el programa Ekintzaile, también tenemos financiación para el Barne Ekintzaile, pero sobre todo hemos trabajado a través, una vez más, de los BICs, hemos trabajado mucho el ámbito de la sensibilización y, de hecho, este año 21 seguiremos trabajando en ese ámbito a través, como decía, de los BICs. No es una convocatoria, no es un programa como tal, es un servicio también que damos a través de los BICs. Sí estamos viendo la posibilidad de cara al 2022 de financiar actividades específicas de intraemprendimiento dentro de las organizaciones a través de algún tipo de programa. Pero en estos momentos la articulación de la ayuda se hace a través de los BICs. Y por último, os hablaré de dos ayudas en el ámbito de la financiación a las empresas de nueva creación de ámbito tecnológico o startups. Por un lado, el Basquefondo, que es el apoyo a la maduración de una idea empresarial a través de préstamos en condiciones favorables. No pretendo entrar en detalles, pero sí algunas pinceladas. La ayuda se puede otorgar en dos tramos. Un primer tramo de financiación en el momento inmediatamente posterior a la creación de la empresa y un segundo tramo de financiación a empresas con potencial de crecimiento, alto potencial, potencial normal y proyectos TICs. En ambos tramos sí exigimos que el que aplica, el aplicante, haya sido beneficiario de nuestro programa Ekintzaile. Creemos que así debe ser, no por una cuestión de exclusividad, sino por acompañar a los proyectos a lo largo de todo su desarrollo, de toda su vida empresarial, hasta que puedan ser autónomos, ¿no? Creemos que el dinero público también tiene, desde el origen hasta que una empresa se vale por sí misma en el mercado, desde el inicio tiene que tener la posibilidad de tener esos acompañamientos públicos y creemos que el que haya empresas que nos sigan en todo ese recorrido quiere decir que es un buen apoyo el que damos. Y en cada uno de esos segmentos, tramo 1 y tramo 2, bueno, se da una serie de aportaciones diferentes en función de los fondos propios, de las ventas y del empleo que se vaya a generar. Como decía, este acceso a financiación se articula, una vez más, a través de los 3 BICs y el fondo, la sociedad de capital riesgo del País Vasco, que, como bien saben, también es uno de los instrumentos de ayuda en todo lo que es la política industrial y de competitividad del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Y para finalizar, para quienes hayan llegado hasta aquí, mencionar nuestro último instrumento de ayuda es el Aurrera. También consiste en ayudas a empresas a través de préstamos en condiciones favorables. Pueden aplicar a este tipo de ayudas aquellas empresas que tengan una base tecnológica o innovadora, que generen al menos 3 empleos en 3 años y que presenten la solicitud con anterioridad a los 3 años desde el inicio de su actividad.
¿Cómo se articula esta ayuda? Esta ayuda la articulamos a través del CARGI, que concede avales a las empresas por el 100% de los préstamos, previo análisis de los proyectos a través, una vez más, de los BICs. Ese préstamo a largo plazo se formaliza a través del Instituto Vasco de Finanzas, que dotó hace 2 años una línea de financiación de 5 millones de euros. Decirles que esa línea de financiación ha tenido también un desarrollo muy satisfactorio y ya estamos en el segundo tramo, en el segundo paquete ya estamos utilizando el segundo paquete de 5 millones de financiación. Se va de un importe mínimo de 50.000 a un máximo de 250.000 euros. Por mi parte, estos son los instrumentos de apoyo que tenemos desde el ámbito de transformación digital y de emprendimiento. Y como bien ha dicho el director de tecnología, Alberto Fernández, y la viceconsejera, yo también me gustaría lanzar un mensaje de animaros a consultar, a llamar. Hay multitud de datos de contacto en todo el material que disponéis y los equipos que trabajamos en este ámbito, como el resto de equipos de SPRI del Gobierno y del Departamento, estamos encantados de atender y de solucionar los problemas o las cuestiones o las dudas que tengáis y que presentéis el mayor número de solicitudes y hagáis el mayor uso de nuestros servicios posibles. Eskerrik asko, Sailburuordea. Eskerrik asko, Alberto eta Leire, zuen azalpenengatik eta mahai gainean ipini duzuen informazio interesgarri guztiagatik. Eta eskerrik asko, ia ordu eta erdi honetan, kamararen atzetik saioa jarraitu duzuen guztiei. Confiamos en que esta primera sesión haya sido de interés para las más de 1000 personas que nos habéis acompañado detrás de la cámara. Somos conscientes de que vamos a necesitar de nuevos encuentros más específicos, más detallados, y estamos ya cerrando nuevas jornadas a través de entidades colaboradoras para poder profundizar en los programas que hoy os hemos contado y en aquellos, sobre todo en aquellos que más os interesen o os puedan encajar. En todo caso, deciros que la información la tenéis disponible en el catálogo digital que hemos publicado y que está a vuestra disposición en las webs de euskadi.eus y espri.eus. Eta amaitu aurretik gogoratu nahi dizuet, bihar bigarren saio informatiboa izango dozuela. Biharkoan ingurumena, ekonomia zirkularra, garapen industriala, energia eta internazionalizazio programak azalduko ditugu. Eta etzi, landa eta itsas garapena, lehen sektorea, elikadura eta egurraren industria eta bioekonomia programak aztertuko ditugu. Bi saioetan izena emateko aukera oraindik zabalik duzue eta animatzen zaituztegu. Eskerrik asko zuen arretagatik eta zuen esanetara gaituzue. Hurrengo arte. Eusko Jaurlaritzak enpresentzako laguntza plan berria abiarazi du. 430 milioi euro baino gehiago ekonomia suspertu eta enplegua sortzeko. Euskadin oso epezaleak garelako. Informazioa euskadi.eus elbidean. Enpresentzako laguntzak 2021. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.